Y si te dijera que los ángeles no solo observaron en silencio mientras Jesús moría en la cruz, y si te revelara que hubo un momento exacto en el Calvario cuando los cielos temblaron y las huestes celestiales rompieron su silencio divino, no es lo que crees. Hoy descubrirás un secreto que los teólogos han evitado por siglos. ¿Qué hicieron realmente los ángeles cuando vieron a Jesús en la cruz? ¿Se quedaron inertes? ¿Intervinieron milagrosamente? ¿O acaso su reacción fue algo que cambiará para siempre tu comprensión de la pasión? Mantén los ojos bien abiertos, porque lo que estás a punto de escuchar no está en la Biblia. Imagina el viernes oscuro. El cielo se ha vuelto negro a mediodía, la tierra tiembla, y en medio de este caos cósmico, Jesús clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese preciso instante, los ángeles, testigos habituales de la gloria divina, presenciaron algo que jamás habían visto: el Hijo de Dios experimentando el abandono divino. Pero aquí está lo que nadie te ha dicho: los ángeles no solo eran espectadores, sino participantes activos en el drama de la cruz. ¿Por qué no intervinieron para salvar a Jesús? ¿Qué conversaciones ocurrieron en los cielos mientras el Salvador sufría? ¿Qué secreto guardan los ángeles sobre esos momentos cruciales? Este es el misterio que resolveremos hoy. Los evangelios nos muestran a Pedro intentando defender a Jesús con una espada. Pero, ¿dónde estaban los millares de ángeles que Jesús mencionó que podrían venir en su ayuda? Este es el enigma que desentrañaremos paso a paso. La Biblia nos da pistas sorprendentes. En Mateo 26, Jesús le dice a Pedro: ¿acaso piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Cada legión romana constaba de 6,000 soldados. 12 legiones equivaldrían a 72,000 ángeles listos para intervenir. Pero Jesús no los llamó. Y aquí está el punto crucial. Los ángeles estaban allí, observando, esperando órdenes que nunca llegaron. ¿Por qué? ¿Qué protocolo celestial se estaba cumpliendo? Detén tu respiración por un momento y considera esto. Mientras los soldados romanos clavaban los clavos en las manos de Jesús, mientras las multitudes gritaban: «Crucifícalo», mientras la tierra se oscurecía a mediodía, los ángeles observaban, pero no como simples espectadores. Ellos conocían el plan desde antes de la fundación del mundo. En Hechos 1, Jesús les dice a sus discípulos: «No os pertenece a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su potestad». Pero los ángeles sí conocían esos tiempos. Ellos habían visto el pacto trinitario en el cielo. El patrón más revelador que nadie menciona es que cuando Jesús oró en Getsemaní, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Lucas 22:43. Un solo ángel, no 12 legiones. ¿Por qué solo una? ¿Por qué no una hueste celestial para evitar el sufrimiento? Aquí está la respuesta que cambiará tu perspectiva. Los ángeles no estaban allí para prevenir la crucifixión, sino para asegurar que sucediera según el plan divino. Su misión no era salvar a Jesús de la cruz, sino proteger que el sacrificio se cumpliera perfectamente. Fíjate en este detalle, que transformará tu comprensión en el sistema del templo. Los sacrificios no eran realizados por el sumo sacerdote en soledad. Había levitas que preparaban los animales, que mantenían el altar, que aseguraban que todo se hiciera según la ley. De manera similar, los ángeles estaban sirviendo en el sacrificio definitivo, el sacrificio de Cristo en la cruz. Si pudieras observar desde los cielos en ese instante, verías que los ángeles cumplían un papel que pocos comprenden. Cuando Jesús dio su último suspiro, en Juan 19, leemos que Jesús dijo: «Consumado es», en griego, tetelestai, una palabra que los mercaderes usaban para decir deuda pagada. En ese instante, algo sucedió en los cielos que los ángeles habían esperado desde antes de la creación. Pero aquí está lo que la mayoría ignora: los ángeles no solo observaron, sino que participaron activamente en el momento de la muerte de Cristo. Permíteme mostrarte el contexto que cambia todo. El escritor del libro de Hebreos nos da una pista crucial. En Hebreos 9 habla del sacrificio de Cristo como algo que ocurrió una vez para siempre. Pero el versículo 4 nos dice algo sorprendente. Teniendo un arca santa cubierta de oro por todas partes, en la cual estaba un vaso de oro que contenía el maná, y la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre el arca los querubines de gloria que cubrían con sus alas el lugar de la propiciación. Los querubines, los mismos ángeles que custodiaban el arca del pacto en el santuario terrenal,
estaban presentes en el momento de la muerte de Cristo. Esta es la pieza del rompecabezas que faltaban cuando el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba hasta abajo. No fue un evento puramente físico, fue un evento celestial. El velo representaba la separación entre lo santísimo, entre Dios y los humanos. Su ruptura simbolizaba que el camino al Padre estaba ahora abierto. Pero aquí está lo que nadie te ha dicho. En el momento exacto en que el velo se rasgó, los querubines que custodiaban el arca en el cielo se apartaron. Por primera vez desde la expulsión de Adán y Eva del Edén, el camino a la presencia de Dios estaba abierto. La conexión que transforma tu perspectiva es que los querubines, que en Génesis 3:24 fueron colocados para custodiar el camino al árbol de la vida, en el momento de la muerte de Cristo, se apartaron para permitir el acceso a la vida eterna. Esa fue la reacción de los ángeles ante la cruz, a no intervención, sino apertura del camino. Aquí está la evidencia que los estudiosos pasan por alto en el sistema del templo. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año, el día de la expiación, y rociaba sangre ante el propiciatorio, donde dos querubines custodiaban el arca. Cuando Jesús derramó su sangre en la cruz, esa sangre no solo cubrió nuestros pecados en la tierra, sino que fue llevada al santuario celestial. En Hebreos 9:12 leemos: porque Cristo no entró en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Este es el momento en que el misterio se aclara. Así los ángeles sirven como ministros en el santuario celestial. ¿No es lógico que sirvieran en el momento del sacrificio definitivo? En Apocalipsis 8:3 leemos: «Ani otro ángel vino y se puso junto al altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso, para que lo ofreciese con las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que está delante del trono». Si los ángeles sirven como ministros en el santuario celestial, ¿no estaban presentes en el momento del sacrificio definitivo? No es lo que has escuchado antes, pero la verdad es que los ángeles no solo sirvieron en el sacrificio de Cristo, sino que participaron en su sepultura. En Juan 20, cuando María Magdalena llega al sepulcro, encuentra dos ángeles sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. ¿Por qué dos ángeles? En el sistema del templo, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año, el día de la expiación, y rociaba sangre ante el propiciatorio, donde dos querubines custodiaban el arca. Los dos ángeles en el sepulcro estaban cumpliendo un papel similar, en custodiando el lugar donde el sacrificio definitivo había sido consumado. La pregunta que nadie se atreve a formular es: ¿por qué los ángeles permanecieron en silencio mientras el Hijo de Dios sufría? No es que no estuvieran allí. Mateo 26 nos muestra que Jesús mencionó 12 legiones listas para intervenir, sino que eligieron no actuar. Este silencio celestial es el misterio más profundo de la crucifixión. Hoy revelaremos por qué los ángeles, seres de poder inimaginable, observaron sin intervenir mientras el Creador era clavado en un madero. No es lo que crees. Imagina estar en el cielo momentos antes de la crucifixión. Los serafines, que día y noche proclaman: Santo, 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 contienen su canto. Los querubines, guardianes de la gloria divina, desvían sus miradas. Algo extraordinario está a punto de ocurrir al Hijo de Dios. Se prepara para experimentar el abandono divino. Pero aquí está lo que nadie te ha revelado. En el silencio de los ángeles no fue pasividad, sino obediencia a un mandato divino que trasciende nuestra comprensión. Mantén este pensamiento mientras desentrañamos el silencio celestial en Job 38:7. Dios pregunta: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Cuando alababan todas las estrellas matutinas y todos los hijos de Dios daban voces de júbilo. Los hijos de Dios son los ángeles. Ellos cantaron de júbilo durante la creación, pero en el Calvario permanecieron en silencio. ¿Por qué? Porque estaban presenciando algo que los profetas anhelaron ver, pero no vieron, y los ángeles desean mirar. Sumérgete en este momento histórico sin parangón, mientras los clavos atravesaban las manos de Jesús, mientras la sangre corría por su rostro, mientras el cielo se oscurecía a mediodía. Los ángeles no solo observaban, sino que respetaban un protocolo divino que nadie comprende plenamente. En el sistema del templo, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, los levitas guardaban silencio absoluto. De manera similar, los ángeles guardaban silencio mientras Cristo, el sumo sacerdote definitivo, ofrecía el sacrificio definitivo. Contempla esta verdad que rompe esquemas.
Los ángeles no intervinieron porque comprendían algo que nosotros apenas empezamos a entender a la cruz. No era un fracaso, sino el cumplimiento perfecto del plan divino. En Apocalipsis 12, 7-9, leemos sobre una guerra en los cielos entre Miguel y sus ángeles contra el dragón. Esta guerra no terminó en los cielos, continuó en la tierra, y la cruz era el campo de batalla definitivo. Los ángeles permanecieron en silencio porque sabían que la victoria se ganaría a través del sacrificio, no a través de la intervención militar. Analiza esta perspectiva histórica olvidada a los padres de la Iglesia, como Agustín y Orígenes, escribieron extensamente sobre el silencio de los ángeles en la cruz. Orígenes afirmó que los ángeles estaban presentes, pero no intervenían, porque comprendían que el sacrificio debía ser perfecto y completo, sin interferencia alguna. Este silencio no era indiferencia, sino respeto por el misterio divino que se estaba cumpliendo. Observa este patrón que transforma tu comprensión en el Antiguo Testamento. Cuando los israelitas enfrentaban batallas, a veces los ángeles intervenían milagrosamente, como en 2 Reyes 19:35, cuando un ángel mató a 185,000 asirios, Pero en la cruz. Frente al mayor ataque satánico de la historia, los ángeles no intervinieron. ¿Por qué? Porque comprendían que el método de victoria divina era diferente y no a través de la fuerza, sino a través del sacrificio. Detén tu análisis por un instante y considera esto. Cuando Jesús oró en Getsemaní, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Lucas 22:43. Un único ángel, no una hipótesis. ¿Por qué? Porque Jesús no necesitaba ser rescatado, necesitaba ser fortalecido para cumplir su misión. El ángel no vino a impedir la crucifixión, sino a asegurar que sucediera. Este es un patrón que se repite. A los ángeles no estaban allí para prevenir la crucifixión, sino para garantizar que el sacrificio se cumpliera perfectamente. Explora este concepto teológico que pocos han considerado en el sistema del templo. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año, el día de la expiación, y rociaba sangre ante el propiciatorio. En el ínter de este ritual, los levitas guardaban un silencio absoluto. Igualmente, cuando Cristo, nuestro sumo sacerdote, derramó su sangre en la cruz, los ángeles mantuvieron un silencio profundo, como un componente del sagrado protocolo del sacrificio final. Siente la profundidad de este misterio en los ángeles. Seres de poder inimaginable, podrían haber detenido la crucifixión en cualquier momento, pero eligieron no hacerlo porque comprendían algo que nosotros apenas empezamos a entender. A la cruz no era el fin, sino el comienzo de la redención definitiva. Su silencio no fue debilidad, sino fortaleza. No fue indiferencia, sino compromiso con el plan divino. Reflexiona sobre este dato histórico sorprendente en la tradición judía antigua durante el día de la expiación. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, se ataba una cuerda de seda roja a su tobillo. Si algo malo le sucedía dentro del lugar santísimo, los levitas podrían sacarlo sin entrar ellos mismos. A diferencia de cualquier otro, en la cruz Jesús no tuvo una cuerda a la que aferrarse, solo la voluntad del Padre. Los ángeles no estaban allí para rescatarlo, estaban allí para testificar que el sacrificio se cumplía perfectamente. Contempla este detalle que rompe esquemas en Apocalipsis 12:11. Leemos: han y ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Quiénes son ellos? Los creyentes, pero también los ángeles, quienes testificaron la victoria de Cristo a través de su silenciosa presencia en la cruz. Su testimonio no fue con palabras, sino con su silenciosa presencia. Analiza esta perspectiva teológica única. Unos ángeles comprendieron que la victoria sobre el pecado y la muerte no vendría a través de la fuerza militar, sino a través del sacrificio amoroso. Su silencio en la cruz fue una declaración poderosa. Estaban presenciando un método divino de redención y respetaban el proceso. En el sistema del templo, cuando el sumo sacerdote salía vivo del lugar santísimo, era una señal de que el sacrificio había sido aceptado. De manera similar, los ángeles en la cruz eran la señal celestial de que el sacrificio de Cristo sería aceptado. Sumérgete en este momento histórico sin parangón. Cuando Jesús dio su último suspiro, en Juan 19, leemos que Jesús dijo: consumado es. Cuando Jesús dijo tetelestai, usó una palabra griega conocida en el mundo antiguo, en cuando un mercader recibía el pago completo.
escribía tetelestai sobre el registro. Significaba que ya no había deuda. En la cruz, Él declaró: todo está pagado. En ese instante, algo sucedió en los cielos que los ángeles habían esperado desde antes de la creación. Pero aquí está lo que nadie te ha dicho. Los ángeles no rompieron su silencio en ese momento, sino que continuaron guardando silencio hasta que el sacrificio fue consumado y aceptado en los cielos. Observa este patrón que transforma tu comprensión. Los ángeles no solo respetaron el silencio durante la crucifixión, sino que continuaron respetando el silencio durante los 3 días en el sepulcro. Cuando María Magdalena llega al sepulcro en Juan 20, se encuentra con 2 ángeles sentados donde estaba el cuerpo de Jesús. Ellos no anuncian la resurrección, esperan a que Jesús se revele primero a María. Este silencio continuo no fue casualidad, sino parte del protocolo divino. Detén tu análisis por un instante y considera esto en sí. Los ángeles hubieran intervenido para detener la crucifixión, habrían frustrado el plan de salvación. Su silencio no fue debilidad, sino fortaleza. No fue indiferencia, sino compromiso con el propósito divino. Los ángeles comprendieron algo que muchos cristianos hoy pasan por alto a veces. La obediencia a Dios requiere silencio en lugar de acción. Explora este concepto teológico que pocos han considerado en Efesios 1:10. Pablo escribe que Dios ha establecido que, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, recapitulara todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. La crucifixión no era solo un evento terrenal, era un evento cósmico, que afectaba tanto a los cielos como a la tierra. Los ángeles comprendieron que su silencio era parte de este propósito cósmico. Siente la profundidad de este misterio. Los ángeles, seres que día y noche proclaman la gloria de Dios, eligieron permanecer en silencio mientras el Hijo de Dios sufría. Este silencio no fue pasividad, sino participación activa en el plan divino. En el sistema del templo, el silencio de los levitas durante el día de la expiación no significaba indiferencia, sino respeto por el santo ritual. De manera similar, el silencio de los ángeles en la cruz era respeto por el sacrificio definitivo. Reflexiona sobre este dato histórico sorprendente en la tradición cristiana antigua. Los padres de la iglesia enseñaban que los ángeles estaban tan impactados por la cruz que algunos de ellos, al ver el amor inimaginable de Dios, desearon convertirse en humanos para poder participar en la redención. Gregorio Nacianceno dijo: los ángeles, al ver el sacrificio de Cristo, desearon poder sufrir por el hombre como Él lo hizo. Este deseo no se les concedió, pero muestra la profundidad del impacto de la cruz en los cielos. Contempla este detalle que rompe esquemas. A los ángeles no solo respetaron el silencio durante la crucifixión, sino que continuaron respetando el silencio durante la descensión de Cristo a los infiernos. En 1 Pedro 3:19, leemos que Jesús fue y predicó a los espíritus en prisión. Los ángeles no intervinieron durante este viaje, sino que respetaron el protocolo divino de la victoria sobre los poderes demoníacos.